Pues nada, ya estamos en directo. ¿Cómo estás, Marta? Marta de Meneses, que hoy tengo el gusto de poder entrevistarte. Lo primero, muchísimas gracias. Para todas aquellas personas que os vayáis conectando, hoy vamos a hablar de bioarte. Y bueno, Marta nos va a explicar un poco en qué consiste y bueno, pues eso, cómo se ha ido metiendo en esta rama artística, que yo creo que es muy desconocida para el gran público. Y bueno, antes que nada, para la gente que nos esté viendo y que no sepan quién soy, mi nombre es Rayito, soy un artista, tengo un canal de YouTube que hablo sobre arte contemporáneo. Y bueno, pues eso, y vamos a hablar hoy sobre bioarte. A ver, lo primero, Ujú. ¿cómo definirías tú bioarte? O sea, ¿qué características hacen que algo se considere bioarte? Bueno, bioarte sirve sobre todo como una nomenclatura para, bueno, no me gusta mucho llamar nada de bioarte, Mm, am, pero sirve su propósito de crear como límites, ¿no? De ayudar a una comprensión de lo que es y lo que no es, pero bioarte es demasiado grande para ponerse, todo que es arte, en verdad, es mm, demasiado grande para ponerse entre cualquier cosa, ¿no? Entre paredes, entre límites. mm, Bioarte es normalmente utilizado para describir una forma de expresar arte artísticamente con medios vivos o con organismos vivos. ujú, Y bueno, para esto sirve, pero sirve para muchísimas otras cosas, ¿no? Que puedes pensar en bioarte, el vivo es una cuestión que es presente, ¿qué hace un organismo vivo? ¿Qué podemos determinar qué es vida? ujú. Y si un poco de todo puede ser vida o vivo, entonces todo eso podrá ser bioarte. Por eso hay límites en pensar bioarte mucho estrictamente. Bioarte es una herramienta. Lo que Mm. hago yo como artista es trabajar medio vivo, medio O vidente. sea, con medios vivos. O sea, bueno, lo primero, para aquellas personas que nos estéis viendo, Marta de Meneses es de Portugal. Creo que vives en Lisboa, ¿no? Sí, Que ahora te preguntaré qué tal es la vida en Lisboa para un artista. Y quiero ya de entrada agradecerte el esfuerzo, quiero que sepáis, todas las personas que está haciendo Marta para estar continuamente hablando de su obra y haciendo una traducción simultánea de lo que ella piensa en portugués y haciendo la traducción para todas las personas que estamos viéndola al castellano y que podamos entenderla. O sea que ya de entrada te agradezco muchísimo. de nada. Digamos que entonces, bioarte entonces sería trabajar con elementos que están vivos. Yo he Sí. visto, por ejemplo, piezas donde has trabajado con proteínas, has Ujú, trabajado con alas de mariposas, ujú. creando diferentes figuras. Creo que esta es una de tus piezas más conocidas. Luego he visto otra que no acabo de entenderla muy bien, pero es como si fuera un libro y de encima hay como si fuera, hubieran crecido semillas de alfalfa. No, no sé lo que es, esto nos lo tienes que explicar. Si quieres, perdonad que estoy un poco acatarrado. Podemos abrir tu página web, si te parece, y Sí, vamos viendo diferentes trabajos que has ido haciendo. Y así nos puedes contextualizar en qué, bueno, pues en qué consistía o sí, cómo claro. funcionaba y tal. Vale, pues a ver un momentito que abro que abro la página. Está un poco desactualizada. No te Por preocupes. eso, Bueno. bueno, por detrás de mi imagen Mm, está una de las últimas obras que hice. vale. A ver, bueno, mira, esta es la miniatura que te he enseñado antes, que estaba preparando. Sí. Vale, pues yo creo que esta pieza de Nature Ujú. es quizá como una de las más conocidas, ¿no? De tu trabajo. Y yo Sí. tengo curiosidad un poco, o sea, primero, ¿cómo se te ocurrió la idea? Y luego, o sea, ¿cómo ha funcionado exactamente esta manipulación para poder configurar las alas de la mariposa a tu gusto? O sea, poder crear
una forma artística que tú controlaras, si es que era así. Pues sí, en verdad lo explicaste mucho bien. De verdad, este es mi primer trabajo con medios vivos. Ujú, Lo hice el último año de mi licenciatura en pintura en Bellas Artes en Lisboa. ujú, Es el trabajo de final de cursillo. Am, y, y, y bueno, en este momento de mi vida, eh, estás muy joven, mm, ingenua en mucha cosa y, y, y en verdad un poco triste con el arte, en verdad, ¿no? Que salir de un cursillo de artes, de pintura muy clásico como era en Lisbona cuando me gradué. Am, no sabía mucho bien qué quería hacer y en verdad siempre me di muy bien con la ciencia y mi novio en esta altura era un alumno de doctoramiento de ciencias biomédicas, entonces de alguna forma, mm, ahora es mi marido, de alguna forma, bueno, leía mucho sus homeworks, sus sí, trabajos sus tareas, para ¿no? casa, sus tareas, sí. Ujú, Y entre estos leí un artículo de Nature Magazine que hablaba de la evolución del padrón de las alas de mariposa y cómo lo estudiaban, cuál era su impacto evolucionario, cómo hacían y que describían también una tecnología que ya había desde los años 60, muy sencilla de manipular ese padrón. Cuando lo leí, pensé, lo que me gustaría mismo de hacer sería trabajar asas de mariposas como fueran una pantalla de pintura. mm, Eh, y bueno, escribí un email para el laboratorio que hablaba de esto y pedí para hacer una residencia con ellos. Era 999, 98, 99, mm, y en verdad no había muchos artistas que quisiesen como escribir de nada para un científico a proponerse como residentes en su laboratorio que funcionó muy bien porque no sabíamos yo y Paul Breakfield, que era el jefe del laboratorio, no teníamos expectativas ya hechas. Y entonces, bueno, um, empezamos a trabajar. Me enseñó cómo trabajar las mariposas, la tecnología, la aprendí como en 2 días. Es mm, horriblemente sencilla y como te dice mucho, no es reciente, ya tampoco era reciente en esta época. ujú, Y es una manipulación mecánica, entonces no es algo genético y que cambió las asas de la mariposa una a la vez. Y por eso, bueno, todo eso me ha hecho pensar la pieza, ¿qué es la pieza? La pieza nature es cuestionar lo que pensamos que es natural. Estas mariposas lo descubrí que eran mariposas únicas, ¿no? Cómo cambiaba una a la vez y mm, no necesitaba cambiar más do que una. Um, la mariposa no transmitía su manipulación a su descendencia, por eso cada mariposa era una obra de arte. ¿Qué me dice eso de obra de arte? ¿Y qué me dice eso de una manipulación de un organismo que es tan sencilla, tan simple, es tan sutil que al nivel genético no son diferentes, que al nivel de esperanza de vida no son diferentes de las salvajes y ujú. tampoco tiene hábitos diferentes. Esto hace todo parte de lo que el laboratorio estudiaba.
Mm, Por eso la pregunta se hace con una manipulación tan sutil que apenas es visible a- 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 al hoyo. am, ujú, ¿cómo, cómo decides si estas mariposas son naturales o no? Y ujú, qué criterios utilizas para determinar algo así. E eso me hace pensar que en verdad esto es una cuestión de arte, ¿no? Que pensar lo que es natural, qué criterios utilizamos para determinar si algo es natural, es una cuestión filosófica y en términos estéticos en esta pieza, que también esta filosofía bueno, entrama con la arte. ujú. Y desde ahí jamás salí del laboratorio. En verdad, todos los proyectos que pienso y que hice desde allá me hacen pensar que es a un mundo de formas de pensar el natural y de manipular el vivo que me permiten reposicionar cuestiones ya muy antiguas de arte. Que no hay nada más contemporáneo puedo decir, que reposicionar cuestiones antiguas del arte, del hombre, de la humanidad a través de tecnología y de materiales de ahora, ¿no? Esto es arte contemporáneo para mí. Mm. Me estoy acordando ahora de, he estado así, ya sabes que antes de las entrevistas a mí me gusta un poco explorar, ver a quién voy a entrevistar, diferentes trabajos. Y hay uno que me ha llamado mucho la atención, que consiste en que has creado, por ejemplo, una proteína, Ujú. pero es que no acabé de entenderlo muy bien, porque has creado una proteína que lleva tu nombre, ¿no? Sí. Con los apellidos de tus padres y tal. Ujú. Pero, o sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que la forma tiene forma de letras, esa proteína, no, Bueno, no consigo entenderlo. lo conocimiento que me hice pensar en este proyecto fue que Mm, descubrí que hay en la naturaleza 20 proteínas diferentes, perdón, y que todo o casi todo, proteínas son moléculas, ¿no? Que tienen carga eléctrica, que tiene una forma tridimensional. ujú, Y que en verdad son como uh, las piecitas del Lego de todo, ¿no? Que es como las partes que construyen todo. ujú, Y más importante que esto, en los organismos vivos, ellas son codificadas en código genético y enzimas que existen en las células cuando leen este código genético, producen proteínas y las proteínas ahí que no están limitadas a la célula, pueden salir de la célula y hacer lo que hay que hacer, ¿no? Porque el código genético no puede salir de la célula, ¿no? ujú, ujú. Está ahí fixo. Sí. Y eso, bueno, me hice comprender cómo proteínas son importantes por la vida y me pareció un poco que raro que apenas hay 20 diferentes y que combinaciones de estas 20 son lo que hace todas las proteínas, ¿no? Hay 20 tipos de proteína y esas Exactamente, combinaciones de las 20 hacen todas las proteínas que conocemos. exacto. ¿Y cómo haces un nombre? ¿Cómo escribes unas palabras? Es Pues que en verdad lo que los científicos hicieron en términos de nomenclatura fue que si hay 20, ¿cómo las vamos a diferenciar y hablar de ellas? Bueno, les damos un nombre a cada una. Y como hay 20, una es A, otra es... Vale, ¿Sí? ya ahora voy entendiendo. ¿Sí? O sea que has ido Eh, juntando las diferentes y ahí proteínas. está, como hay 20 diferentes, hay 20 letras. Y a cada una corresponde una letra. Mm, Entonces, bueno, es como un alfabeto de 20 que no es tan diferente del nuestro. vale, 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 ya lo Bueno, entiendo. que puedo escribir. Claro. Y en verdad mi trabajo es muy
una reflexión sobre identidad. Identidad es quién somos nosotros, ¿no? Y quién más que españoles para comprender que nosotros también estamos en nuestro nombre, ¿no? Que Mm, tenemos el nombre de nuestros padres y abuelos mm, en nuestro nombre. mm. Mucho más que los del norte de Europa o de Américas o de cualquier otro lugar. Para nosotros cargamos toda la familia en nuestro nombre, ¿no? Es Y, cierto, es cierto. Mm, y por eso el nombre para nosotros es parte de nuestra identidad. Um, Hablaba otro día que lo único que es mío, verdaderamente mío, es Marta. ya, efectivamente. Sí, sí. Es lo que, y tampoco lo elegí. Mm, No fue elegido por mí, fue me dado, fue una mm, oferta, ¿no? Pero es la única cosa que también me queda para mí, que no la paso a mis hijos. mm, Y por eso me pareció interesante pensar el nombre como una forma de repensar identidad. Y juntarlo a proteínas, para mí hace todo sentido porque las proteínas es como un producto de lo que está codificado en el DNA. ujú. Sí. Es un byproduct, es como una consecuencia de lo que está allí codificado. Y es como un nombre también es, bueno, yo soy un poco la consecuencia de lo que está ahí codificado en mi nombre, ¿no? Mm. Hay una pregunta que quería hacerte. Por ejemplo, hay piezas como esta que comentabas de las mariposas. O mira, por ejemplo, hay otra pieza que es muy conocida, seguro que la conoces, de este hombre, Eduardo Kac, de este artista, que consiste en que, bueno, ha creado conejos que brillan en la oscuridad con determinada luz y tal. ¿Cómo, o sea, realmente cuál es el límite? Ya sé que es una pregunta que seguro que te la hacen muchas veces, pero en el caso de trabajar con seres vivos, ¿no? Ya sean del tipo que sea, de plantas, animales, organismos, ¿cómo se puede saber hasta qué punto tenemos carta blanca para hacer lo que queramos con seres vivos que igual pueden tener conciencia, ¿no? De algún modo. Bueno, hay dos puntos en esta pregunta. Hmm, Que podemos hacer como seres humanos o que podemos hacer como artistas. ¿Sí? hmm, Y las dos son muy diferentes y quizá lo que podemos hacer como seres humanos es mucho más radical lo que podemos hacer como artistas. ¿No? hmm, En verdad, Eduardo, que es mi amigo y lo conozco mucho bien y que es un buenísimo artista, lo admiro muchísimo. ujú, Um, no inventó el conejo verde, ¿no? Esos conejos son conejos que están siendo producidos en diversos laboratorios del mundo. Están utilizados para, para ciencia muchísimo, ¿no? hmm, No solo conejos, pero ratones, plantas, uh, casi todos los animales que son modelo científico tiene versiones fluorescentes verde, azul, amarelo y quizás otros más. hmm, Por eso la pregunta que haces es como, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos hacer como seres humanos? Te diría que el límite es la imaginación. el límite, ¿Ok? sí, sí, sí. Porque en verdad ya tenemos seres humanos genéticamente modificados por CRISPR, que es probablemente la tecnología de manipulación genética más avanzada que existe hoy. Es su invención, los científicos que lo inventaran o que lo descubrieran conforme que eran por la cuestión, ganaron el premio Nobel el año pasado. Ujú, Um, sí. Emmanuel Charpentier y
Jennifer Doudna. Um, bueno, por eso te digo, y fue un gran escándalo mundial cuando el científico chino públicamente reconoció que tenía dos niñas de 1 año que estaban genéticamente manipuladas a través de esta tecnología. Por eso te digo, como seres humanos, el límite es nuestra imaginación, Hmm. porque por mucho que queramos, me parece que será muy difícil poner trabones o breaks, ¿no? Sí, Como, poner trabas. Sí, sí, poner... poner Sí. trabas Hmm. en eso, porque no trabajamos bien globalmente en esto, ¿no? En términos de crear reglamentos y cumplirlos, no lo hacemos muy bien en términos globales. Hmm. Hay políticas, hay presiones económicas, todo eso hace con que sea muy difícil ah, es- determinar reglas que verdaderamente sean cumplidas. Hmm. Ah, para el artista es mucho más difícil, ¿no? Porque para hacer cosas de esas necesitamos acceso a tecnología que no tenemos dinero para comprar. Por eso tenemos que trabajar con instituciones, muchas de las veces que deben su dinero a financiamiento público. Por eso no pueden tener una persona que va a hacer algo ilegal en su instalación. Por eso un artista que trabaje con esta tecnología lo hace dentro de una institución con quien, como hice un contrato, no puedo hacer algo ilegal. Vale. Hay un documental, ahora no recuerdo, no sé dónde lo vi, no sé si fue en YouTube o Netflix, no recuerdo dónde, donde hablaban de CRISPR y Ujú, hablaban de cómo de repente había, por ejemplo, la opción de recibir paquetes por correo ujú. con el kit para tú poder hacer tus experimentos manipulando ADN de diferentes tipos de animales y tal. Y habían, mira, he buscado por aquí, habían varias imágenes donde se veían experimentos que habían hecho con animales, que los habían modificado genéticamente, como estos pollos o estas, estas vacas que parece que han ido al gimnasio todos los días durante mucho tiempo. Bueno, en fin, o por ejemplo había una, si no recuerdo mal, bueno, el de la rana transparente, este también, el de los peces que Ese brillan. ratón no fue genéticamente modificado. En verdad, lo Ah, que ves muchas veces en la internet, dicen, como eso pasa lo puedo decir ya, que eso pasa conmigo también por las mariposas. La mayoría mm, de las personas cree que las mariposas son genéticamente modificadas y esto no fue una manipulación genética. mm, Eso lo pasa con mucha cosa. La mayoría de las imágenes que me mostraste ahorita no son organismos genéticamente modificados como, bueno, depende de lo que quieres decir con genéticamente modificados. Si es por selección, eso lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Tenemos gatos y canes, perros por eso, ¿no? Es un proceso longo, lejos, y de selección que procuras encontrar los papá y la mamá y hacer como mm. la descendencia Sí, sí. generación después de generación. Mm, Esto es una forma de manipulación genética. mm, Muchos de los alimentos que tenemos ahorita, biológicos o no, son resultado de eso y mucho es es resultado de una cosa que sí es manipulación genética pura y dura, mm, que es radiación. En los años 40, 50 se hicieron muchos experimentos para cambiar vegetales para consumo humano con radiación controlada. Creo que lo último jardín de esta naturaleza que existe en el mundo es en Japón. ujú, Por ejemplo, los tomates cherry,
que nos gusta muchísimo, Mm, bio o no, son el resultado de experimentos que hicieron que resultaron en estos alimentos que ahorita están como hay por todo el mundo. sí, 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 Y sí, esa sí. es una manipulación como hardcore y no direccionada, porque la selección es más direccionada. Este es como, vamos a ver qué pasa. Y Mm, si nos gusta, bueno, lo corremos y multiplicamos. mm. Manipulación como ingeniería, ay, como Ingeniería ingeniería genética, ¿no? ingeniería genética, Mm, la mayoría de lo que viste allí no es vale. ingeniería genética. Ujú. Lo fluorescente verde sí es ingeniería genética, porque lo que pasa es que tienes un gene que produce la proteína verde fluorescente que fue quitaran de un otro animal Y lo y han lo colocado. pusieron en este. Esto es ingeniería genética y es relativamente reciente. CRISPR es un paso más allá. Ya no se llama ingeniería genética, se llama um, genetic editing. ¿Cómo lo Edición traduciría? genética, ¿no? Edición genética, que Como es ya es más editar, como si cogieras un ordenador y pim, 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 pim. exacta, Mm, es más preciso, más también es refinado mucho ahí, más sí. barato, por eso es tan popular. Ujú. Y bueno, por ejemplo, muchos de los testes de COVID que tienes ahorita fueron hechos con CRISPR. Y que es un teste, por eso no te están modificando a ti. Hicieron como una herramienta para reconocer DNA, ¿no? Vale. El DNA de virus. Qué, Eh, qué fuerte. Me parece muy impactante y me llama mucho la atención. Una cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que haya personas que estén trabajando en esta línea tan, tan fina, tan delicada entre arte y ciencia. Porque realmente, normalmente, digo, mi experiencia, lo que yo he visto, es que los artistas y los científicos, aunque recorren caminos paralelos y en muchos aspectos son muy parecidos, ¿no? Muchas veces necesitan subvenciones, necesitan que haya un apoyo, muchas veces tienen que luchar para poder llegar a manifestar una idea o poner en marcha un proyecto, tienen que depender de una fundación o de una residencia o de enviar... O sea, quiero decir, hay muchas cosas que yo creo que son comunes entre los artistas y los científicos, pero se da en contadas ocasiones que artistas y científicos de alguna manera trabajen juntos, como lo que decías, por lo que decías tú antes, porque la ciencia obedece siempre a unos parámetros funcionales, donde se espera obtener un resultado práctico y que dé un beneficio económico palpable, que se pueda ver, ¿no? Mientras que el arte, o sea, tú de repente modificas las alas de una mariposa y quiero decir, hay una experiencia estética, hay un trabajo, hay un planteamiento filosófico detrás, pero eso no va, de entrada al menos, hasta donde yo imagino, no va a cambiar el curso de la humanidad, bueno, es como algo que tiene más que ver con el hecho de, es como un juego, ¿no? Tiene un punto de experiencia, de jugar, de probar cosas, de ver hasta dónde puedes llegar y tal, ¿no? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, el que estés trabajando en esta línea, me parece genial que haya toda una corriente de personas trabajando en esta línea, pero a la vez, o sea, cuando de repente hablamos, por ejemplo, del proyecto este CRISPR o veo lo fácil que parece ser que o sea, parece que cada vez va a ser más fácil poder manipular animales o seres vivos, ¿no? Modificando realmente el ADN y me plantea un montón de cuestiones, ¿no? Porque claro, en el nombre del arte ya ni siquiera necesitas que haya una industria farmacéutica detrás que lo apoye, ¿no? Simplemente es como voy a experimentar, voy a jugar. Y que hay gente que igual dice, pues si pillo el ADN de una persona y el de un mono y meto aquí una rana y meto aquí un... ¿No? Y tienes un hombre rana fluorescente, venga, a ver qué pasa. Y esto va a ser una obra de arte y vas a tener ahí un ser vivo. Pues ya más tener problema con artistas en pensar en esto. Me preocupa más científicos a pensar en esto. Ya. Sí, 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 Artistas, sí. como te dije antes, que no tenemos la forma de lo hacer. Podemos tener la imaginación,
pero no tenemos la forma de lo hacer y pocos científicos sabrán Mm, que lo logran hacer. Porque, bueno, porque no es tan sencillo como parezca. ujú, Todos esos kits que puedes comprar por la internet son súper informativos, muy bien, bueno, todos no, pero los que conozco yo son en verdad mucho bien hechos, muy cuidadosamente hechos, y hay una línea completa de biohackers que conozco mucho, son también mis amigos, que trabajan mucho para abrir el acceso a estas herramientas científicas y el ujú, conocimiento científico para las personas comunes, ¿no? Para todos, no apenas para artistas, pero para toda la gente que quiera en verdad entender cómo las cosas funcionan. Pero en verdad, hacer algo realmente impactante, como el ejemplo que dabas, mm. no es fácil para Vale. biohackers, tampoco para ya muchos riesgos. Me parece que sé que documentario hablabas. Mm, Ah, y hay muchos riesgos por hacerlo solo o con pocos medios, ¿no? Por mucho que la voluntad sea de ayudar, de libre, de abrir o de salir de la presión económica y política en que estamos como en términos de medicamentos, de fármacos y todo esto, mm. en verdad hay riesgos muy grandes en seguir este camino, ¿no? Um, hay razones para los fármacos ser también tan caros que pasa por garantir una aseguranza que algo que haces en casa no puedes hacerlo, no puedes garantizar nada, ¿no? Ujú. Por eso es complicado. Y, pero todo esto me parece que son cosas que van a pasar, ¿no? Si como te decía, el límite es la imaginación. Lo que importa es que la imaginación um, sea constructiva. Claro, es que Y eso mi es más imaginación es muy difícil de retorcida. controlar. Eso es más difícil de controlar. Claro, claro. Claro, es que mi imaginación es muy retorcida. O sea, yo me imagino, por ejemplo, en el futuro una exposición donde haya personas que han sido creadas, yo qué sé, con determinadas características, con 8 ojos, otro que tenga 10 patas y que estén ahí como en formol, ¿no? O directamente así en una esquina y que la gente vaya a ver las creaciones de un artista que ha creado estos seres, ¿no? Bueno, Bueno, no sé, o sea, de un conejo fluorescente, aunque decías que no lo ha hecho él, o sea, que ya estaba hecho anteriormente. Entonces, bueno, es que eso ya sería hablar de otro artista, pero es que entonces, ¿qué es lo que hizo él exactamente? ¿Qué- bueno, la pieza de Eduardo era una forma de repensar exactamente como vemos los animales, ¿no? Entonces, la campaña de Alba fue una campaña de comunicación que pasaba un poco por miscommunication, ¿no? Que es como libertar Alba. Alba es un conejo de laboratorio. Ujú, Lo que quería a Eduardo era repensar cómo sería tener organismos genéticamente manipulados en esta forma ujú, como animales en casa, ¿no? Lo que quería es traer Alba para casa, pero hasta ahorita es prohibido quitar un animal genéticamente modificado de un laboratorio, de una institución que tiene, ah, ah, que tiene reglas y que no las puede quebrar. Toda la cuestión de Alba fue porque en conversa quizás los científicos no pensaran, no se acordaran que no sería permitido doar, como presentear a Alba a Eduardo, ujú. y entonces no pude traer Alba para casa. Pero la pieza en sí es
Pero Claro. cuando esta restricción terminar, ¿cómo va a ser? Tenemos conejos es un problema en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ¿no? Que no son endémicos y que casi decimaron la población de conejos endémica porque las personas no los mantenían en casa, que cuando se escapaban, que En conejitos Australia por todo lado, también. ¿no? Sí, 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 sí. Conejitos por En todo lado. Australia ha sido muy bestia lo que pasó con los conejos. Sí, sí. Eso lo pasaría con animales genéticamente modificados, por eso es como, oye, hay una regla aquí y esta pieza es pensar que en verdad es un poco irónica porque en verdad la mayoría de estas reglas, de estos regulamentos desaparecen en verdad, ¿no? Que más temprano o menos temprano que se va a permitir si el deseo, si la imaginación, si la voluntad económica es de vender conejitos verdes. Ujú. Si hay mercado, lo van a lograr, ¿no? Ya, desde luego. O sea, cuando el mercado tiene interés en conseguir algo, de una Es- manera u otra, al final lo acaba consiguiendo. Eso, bueno, por lo general es bastante complicado el poder esquivar eso, ¿no? Cuando hay capital por medio, cuando hay economía, al final siempre acaba Exacto. todo por ahí. Oye, ¿quieres que veamos alguna pieza más? No sé, hay piezas que te apetezca así compartir o... Pero es que tienes Bueno, un montón de mm, trabajo hecho. no sé, no sé, todas son interesantes. Me hablabas de eso de la Esta. Biblia. Sí. Esa fue una pieza que hice especialmente para una exposición en Estados Unidos, en Grinnell. Grinnell es una ciudad muy pequeñita en Iowa, que es central, ¿no? Que es como Bible Belt. Y la ciudad en sí no es nada conservadora. Diría mismo que es una de las universidades menos conservadoras de Estados Unidos, pero Mm. está completamente rodeada de este anhel de conservadorismo. Um, y la exposición se llamaba Where Are You From? ¿De dónde es? Y éramos muchos, como 20 artistas portugueses que estábamos expondo en la galería de la universidad y que respondíamos a ¿de dónde vengo? De Portugal, que en verdad vivo en Lisboa, pero soy de Alentejo. Mm. Um, Conozco el Alentejo. sí. Évora, sí, sí. Sí, Yo sí, soy sí, más sí. de Atlántico, soy de la costa Mm. alentejana, pero tradicionalmente para nosotros, um, y es una tradición que fue apropiada por catolicismo, pero claramente es una tradición anterior y pagana, que es de criar unos platitos de trigo Mm. que los ponemos a crecer al 8 de diciembre y que por la Navidad los ponemos cerca del presepio. Ujú. Y entonces cuando pensé en Grinnell Bible Belt, y yo también fui educada dentro del catolicismo, como la mayoría de los portugueses de la mi generación, Mm. que es difícil escapar. Uh, una de las cosas que más me marcó fue la primera frase del Evangelio de San Juan, no, San Pablo, ay, 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 No sé, yo no me San acuerdo. Era un Paulo, creo colegio que es de San curas, Paulo, pero no me acuerdo de nada ya de... que la frase dice, en el principio era la palabra, y la Mm. palabra Sí, era todo, ¿no? sí, el verbo, dice, sí, sí. Siempre me marcó mucho esta frase porque como artista yo no pienso mucho en palabras y siempre me cuestioné, la palabra ¿por qué? ¿Sí? Primero no será la imagen
o cómo, qué es esto de la palabra primero. Y claro que no es literal, y que claro que hace sentido en determinadas perspectivas pensar en la palabra primero, la palabra para comunicar. Es difícil comunicar en Mm, imágenes, ¿no? mm, Pero me pareció interesante poner encima de la palabra esto que era crecer trigo por el año nuevo, ¿no? Por la agricultura, por un año bueno de pan. mm, Y hacer como también ese paralelo de esto es donde vengo, pero no es donde termino, ¿no? mm, Son más que esto, son más que la palabra, son más que la educación y la tradición de donde vengo, soy algo más. Entonces es como cada persona lo interpreta de su manera, pero hay personas que dicen es como el pan de la vida está creciendo encima del pan de la alma. Normalmente son católicos cuando dicen esto. Los científicos también se encantan por la pesa porque logran luego decir, esto es trigo genéticamente modificado, seguramente, que está como destruyendo la Biblia, ese dogma de anticiencia. Por eso es como divertido pensar como la pieza es sobre ser más que mis tradiciones, que mi historia, que dónde vengo. ujú. Ah, pero siempre hay interpretaciones diferentes que me dicen de la pieza Bueno, que es la que, claro, enriquecen. es una pieza que está abierta a muchísimas maneras de ser interpretada, ¿no? Puedes ver como algo que está creciendo, puede ser como la tierra, el origen de todo. Luego, aparte, es curioso porque, o sea, digamos que la Biblia está en remojo, ¿no? Sí. Las hojas absorben el agua y es este agua genera esta humedad idónea para poder crear, o sea, para poder crecer con, con este trigo, ¿no? Con estas semillas, ¿no? Que has ido plantando por ahí. La verdad que visualmente, al margen del concepto que tiene, o sea, visualmente es muy bonito, ¿no? Y hay muchas piezas que he visto tuyas, por ejemplo, hay una que hiciste como de un escáner de tu cabeza, no recuerdo dónde la he visto. ¿Es esta, puede Aquí ser? está. No. Por la derecha, Ah, en la esta. línea de la mariposa. Arriba, Ah, arriba ah, uno. esta. No. Esta por la derecha. Aquí, esta, ¿no? No, la otra. Ah, ya la veo, jolín. Es que ¿sabes qué pasa? Justo yo veo las imágenes de tu cara y la mía, y está justo encima y no la encontraba ahora. Vale, o sea, estos son... bueno, cuéntalo tú mejor. Ay, ay, ay. Ok, estos son hay mucho término técnico que no sé tampoco cómo decirlo en portugués. Bueno, a ver, Ujú, estos son, bueno, en verdad esto me ocurrió cuando estaba trabajando sobre el renacimiento, que hice una maestría en Oxford sobre renacimiento ujú, y cuando trabajaba, en verdad es algo me influenció muchísimo porque fue lo que me hice pensar más en identidad en términos de retrato. En el retrato renacentista es como un un puzzle dimensional, multidimensional de significados, ¿no? Es mm, como, y retrato es mucho más que la apariencia física, ¿no? En verdad me parece que la mayoría de las personas no tienen la noción que un retrato es como siempre es lo menos que es la apariencia física de la persona. Es mucho más que esto. Y todo lo que quieras poner en un retrato mm, es producto de una serie de decisiones que haces como, como artista, pero también como persona que está a ser retratada. Y en Oxford también
Conocí una científica que es Patricia, que trabajaba en resonancia magnética funcional, procurando lograr conectar actividades físicas con actividad cerebral. ¿Ok? Sí. Entonces, lo que hacía era decidir hacer experimentos en que los sujetos, las personas que pasaban por el escáner, Ujú. um, a, harían una actividad cualquier y lo intentaba con el escáner comprender si había una Un cambio, ¿no? Una reproducibilidad. transformación. No, si siempre era la misma área de cerebro que estaba haciendo, que estaba activa cuando Mm. estaban haciendo la misma tarea. Entonces, eso permitiría dentro de alguna forma comprender cómo funcionaban las varias áreas del cerebro. Mm. Lo que pregunté a Patricia fue cómo sería si estuviera, ay, perdón, si estuviera haciendo algo que fuera significativo para mí en términos de experimentos científicos. Siempre lo que hacían eran algo muy sencillo para conseguir hacer con más precisión la área de cerebro que buscaban. Para mí como artista esto no me interesaba tanto, pero interesábame que la actividad de alguna forma fuese caracterizadora de la persona que estaba siendo retratada. Ujú. Entonces, cuando invitaba a alguien para hacer un retrato, buscaba siempre que decidieran qué voy a hacer en el escáner, que lo hago porque es mi trabajo o que lo hago porque es algo que me gusta mucho hacerlo. Mm. Y todo esto es como esta es una de las dimensiones de un retrato. ¿Qué traces para un retrato? ¿Tu trabajo o algo que te dice emocionalmente algo? Mm. O Para sea, mis retratos, para yo imaginármelo, bueno, perdón, ¿eh? No quiero... sí, Sí. sí, para mis retratos de mí misma, Mm. siempre estoy dibujando, por ejemplo. Sí, eso te iba a decir, o sea, que digamos que es como... Me imagino como que las personas se entraban dentro del tubo del TAC, ¿no? Donde les hacían el escáner cerebral. Entonces, igual una persona estaba tocando el piano, la otra estaba dibujando, la otra estaba haciendo cualquier otro tipo de actividad. Entonces, lo que vemos aquí en estas manchas son las partes del cerebro que estaban trabajando mientras estaba realizando esta actividad. O sea, por ejemplo, mientras igual estaba, no sé si este es un retrato Sí, de Patricia Figueiredo, perdón, sí. ¿no? Y es como igual Ese es estaba... mío, ese es mío. Ah, este es el tuyo. Entonces, Sí, aquí se puede ver un poco como las diferentes áreas que iban trabajando a medida que dibujabas. sí. ¿No? Como de repente igual se activa un área, aquí se está activando más, por ejemplo, este punto rojo. Aquí va creciendo, aquí mengua. O sea, en función de lo que vas haciendo, tu cerebro va cambiando. O sea que... Ese es es- un momento, ese es un momento en el cerebro. Lo que ves ahí son las varias camadas, ¿no? Pero Ujú. este es el mismo momento, es como 30 segundos. Ya, 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 ya. O sea, imagínate cómo afecta todo lo que hacemos a nivel cerebral, ¿no? Quiero decir, cuando estamos haciendo cualquier tipo de actividad, realmente está teniendo repercusión en nuestro cerebro, ¿no? Supongo que, claro, todo está conectado al final. Me parece esta pieza que está muy bien, como para poder así entender un poco... Esta es Patricia. Ya. Vale. Y estas son las partes del cerebro que estaban activas. Bueno, esto es una superposición, ¿no? Supongo. Bueno, sí, la pieza es como un vídeo que Ah, está ok. permanentemente en loop. Patricia eligió, que es la científica, Ujú. eligió estar, am, ¿cómo se dice? Escribiendo, quizá. No. um, um, Playing the piano. Ay, ay, ay. Tocando el piano. Sí, Sí, sí. tocando el Mm, piano, porque le gustaba mucho tocar el piano. Este mm, es mi marido Luis, que es el mm, científico, mm. también, que eligió que yo estuviera agarrando la mano.
Entonces estaba me tocando cuando estaba haciendo el scan. Pero lo que ves en la exposición es como un vídeo que va como de frente para atrás y de atrás para frente, siempre. Ok, ok. Por eso en un momento ves un poco del cerebro sobreimpuesto con la imagen. Vale, Este vale, es ya ahora lo entiendo. mi supervisor de maestría, Martin Kemp. Qué bueno. Y nunca, esto es una pregunta que va a ser un poco infantil, pero ¿nunca nadie ha hecho experimentos en esta línea haciendo, o sea, practicando sexo, por ejemplo? O Sí, haciendo claro que hay. algo... Sí, ¿no? Hay Sí, estudios hay también. muchísimos, sí. Y supongo que también debe cambiar un montón, ¿no? En términos de cerebro es difícil, bueno, no sé exactamente los experimentos que hicieron. Creo que hicieron, en el scan cabe un cuerpo, no dos. Bueno, pero igual cabe el cuerpo y una Es mano. difícil, es difícil. No En sé. verdad, ya vi escáneres de la penetración, pero no sé qué escáneres utilizaron, ¿no? Porque el scan de resonancia magnética funcional lo que mide es las moléculas de agua que están en todos los diferentes tejidos. Entonces, Ujú, cuanto más agua, más líquido, pero todos los tejidos tienen agua. Um, um, lo que no, seguro quisieran experimentos de resonancia magnética funcional del cerebro en orgasmo, en coito, seguro que muchísimas variedades, ujú. pero en verdad es difícil. No sé cómo lo lograrán. Pues con un escáner súper grande, ¿no? Pues es que tendrá que ser, como Eso mínimo es tendrá que muy, ser muy doble. caro. Eso es muy Sí, caro. ya, sí, sí, es verdad. A ver, vamos a ver alguna más, va. A ver. Bueno, lo que está claro es que tienes ya mucho trabajo hecho, ¿eh? Ostras. Este, por ejemplo, ¿en qué consiste? Mm, Volvemos al tema del sexo. Bueno, esto de sexo con dos, sexo binario es muy humano, ¿no? Mm, Am, am, o muy como mamífero, quizás. En verdad, uno de los científicos preferidos míos es mm, una microbióloga que se llama Isabel Gordo, que es muy mm, divertida cuando habla. ujú, Y en verdad, parte de su enfoque cuando la conocí de investigación era el sexo de las bacterias. Bueno, bacterias no tienen sexo, pero cambian material genético dentro de determinadas condiciones, ¿no? Las bacterias son uno de esos organismos que por la mayoría del tiempo hacen una replicación unicelular, que es como divide la célula. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Creo que esto No, debe esto ser no son esto. bacterias, estos Vale. son tetraimenas, ¿no? Ok. Ah, y cuando hablaba del sexo de bacterias, Mm, que apenas acontece cuando están en estrés, por ejemplo, ujú, y que habla que Isabel es muy divertida, entonces hablaba es una cuestión de demasiado sexo, es una cuestión de cualidad de sexo, ¿cómo es? Y siempre hablaba de esto en respecto con bacterias. Y por eso siempre es divertido, porque nuestra mente, bueno, proyecta, ¿no? Entonces pensé, bueno, ahí está la persona con quien quiero trabajar sobre sexo, identidad. Y cuando fui a trabajar con ella, me habló de estos organismos que se llaman Tetragimena thermophilus, que son mucho comunes. Hay en casi todos los lagos y ríos que por todo el mundo y que como los describió es un organismo súper complejo, pero es unicelular. Bueno, cada organismo es una célula,
pero es complejo porque tiene dos núcleos. Y uno está exclusivamente responsable por, uh, um, um, por, um, um, por transmitir los genes a la generación siguiente. Pero estos organismos son una especie, pero tienen 7 sexos. Y pregunta, ¿qué dices? 7, qué es eso? Comprendo que las bacterias no tienen sexo, ¿no? No hay como F y M, ¿no? No hay mujer y hombre, ¿no? O femenino, masculino. Pero tiene 7 bueno, tiene 7 que puede cruzar material genético con los otros 6. Y así funciona. Y en verdad me quedé tan sorprendida que me pareció que serían el modelo perfecto para repensar un poco ese, nuestro entendimiento de sexo, que es muy binario, que es muy limitativo. Me pareció más interesante pensarlo a partir de un organismo que es tan natural como nosotros, que no tiene cuestiones morales tan presionantes Sí, 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 como, sí. y que no tiene nuestra cultura, que quizás nos podría llevar a repensar un poco más nuestros propios límites, ¿no? Mm, qué bueno. Me parece curioso la lectura que se puede llegar a hacer partiendo de algo tan simple y cómo Ujú. lo puedes extrapolar a algo muy de actualidad, ¿no? A hoy día que se habla tanto del poliamor, ¿no? De relaciones abiertas, de diferentes maneras de entender y sí, bueno, de aceptar, ¿no? También las concepciones que tenemos de género, que están como ahora mismo en un proceso en el que de repente ya este modo, esta fórmula binaria cada vez está quedando más obsoleta, ¿no? Exacto. Hostia, me parece muy buen trabajo, muy buen apunte. Me parece muy buena idea también. ¿Cómo se te ocurrió partir de ahí para generar esta pieza? Me parece muy bueno. Pues no sé, la verdad es que tienes muchas. Esta última que tienes ahí detrás, Mm, la que tienes ahí detrás en la pared, ¿en sí. qué? No está aquí, creo, ¿no? No, porque estoy haciendo mi página de nuevo. Hmm, Ahí detrás se llama Antimarta. No tengo mucho más tiempo para hablar. vale. Pero como 5 minutos te puedo quizás hablar. Esto, bueno, después de 14 años con la misma persona que te hablé antes, que es científico y que siempre me acompañó en mi vida, jamás tenía hecho un trabajo artístico con él. Trabajé con muchos científicos, pero no con Luis. Y en 2014 hicimos nuestro primer trabajo juntos, que se llamó Immortality for Two, y donde nos tornamos respectivamente inmortales a través de una creación de 2 líneas celulares. Yo creé la de él creó la mía, que son líneas de células inmortales a partir de nuestras propias células. Hmm, Entonces, después de pensar nuestra relación a través de con quién quiero eh, compartir mi mortalidad, y lo elegí a él, hablamos es un inmunologista. Luis es inmunólogo. hmm, Entonces, siempre hablamos de una cosa que es fundamental para inmunología, que es el propio, el self and non-self, propio y non propio, que es hmm, la función principal del sistema inmunitario, es determinar qué es el propio y qué es el non propio. hmm, Y para mí, como una persona que piensa identidad, tener un sistema en el cuerpo que es más apto a determinar quién soy yo, que no es mi cerebro,
es un concepto interesante, ¿no? Por variadísimas razones. Mm, Entonces, lo que pasó fue que pensamos, bueno, hay también lo que pasó fue que vimos una conferencia de un científico que es muy importante para inmunología y sobre todo es muy importante para transplantación. Mi marido empezó su carrera en transplantación también. Es médico y después hice su doctoramiento en inmunología y ujú. empezó por transplantación. Entonces, este era uno de sus heroes, ¿no? Que dio una charla sobre inmunología, sobre su investigación y hablaba de unos experimentos que hice en los años 60 en que trasplantaba porciones piel, De pelo. Ah, de piel. de Ujú. piel entre personas de su laboratorio. Y cuando salimos de la conferencia, nos llegamos a casa y ya no sé quién tuve la idea primero, pero que sería interesante trocarnos Trasplantaros la piel. trasplantar la piel. ¿Qué significaría esto? Y para mí como artista significa, uh, porque es a una cosa que es inevitable, que es rechazación, Sí, el rechazo, ¿no? ¿Quieres decir? rejection, Sí, rechazo. Sí, sí. rechazo. Mm, Entonces, esto era inevitable, que iríamos a rechazarse uno al otro, ¿no? ¿Qué significa esto, no? En verdad, para mí como artista trabajando en identidad es una forma de mi cuerpo de tornar visible este sistema que decide qué soy yo y qué no soy yo. En una relación de amor es como una afirmación de identidad que rechace a Luis, ¿no? Que, bueno, yo no soy tú. qué bueno. Um, y al revés también. Para Luis es más allá, porque con la rechazación hay un segundo proceso que es la creación de anticuerpos, que en verdad lo que hace es crear una memoria, ¿no? Para siempre dentro de nuestros cuerpos va a haber anticuerpos que serán siempre capaces de reconocer el otro y nadie más en el mundo los va a tener. Entonces, para Luis es un pasito más allá, es como un compromiso, una declaración de amor, es más que un casamiento, porque somos las dos personas en el mundo que van a tener para siempre este mecanismo de memoria, de saber reconocer el otro Qué bueno. siempre. Qué bueno. Y eso lo hicisteis implantándoos la piel mutuamente, un trozo en el otro de... Sí. Me parece genial la idea. Me parece súper romántico también, me parece, la verdad. Oye, Eso, pues muchísimas gracias. No te quiero... Ya veo que estás ahí... Ahí ya, con los teléfonos que echan humo. tengo que ir. Agradezco mucho el que hayas podido sacar este momento para dejarte entrevistar por un servidor. Y nada, ha sido un placer, me ha encantado saber un poco de tu trabajo, saber un poco más sobre el bioarte, que la verdad es que no conocía nada. Y nada, Bueno, espero que nos podamos volver a ver en un bueno, futuro y hablar de futuros proyectos que hayas hecho. sí, claro, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto cuando quieras, ¿no? Venga, genial. Pues muchísimas gracias a ti. Y nada, a toda la gente que nos estáis viendo, un fuerte abrazo, espero que os haya gustado, que hayáis